Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todas y a todos. Em, Vamos a empezar el encuentro del día de la fecha. Antes de empezar, o sí, empezando al inicio, no sé si están leyendo la bibliografía, si han accedido, si han leído parte del material, si se entiende todo, si pudieron ver, si están viendo, etcétera. Nada, no, oh, qué barbaridad. Profesor, Dígame. yo en lo particular sí estoy leyendo, pero estoy un poquito atrasada, no llegué a leer a todo el material Bueno, por cuestiones de índole personal, no hay problema. pero pienso ponerme al día este fin de semana si Dios quiere. Bueno, porque están por operar a mi nena mañana, entonces estuve corriendo y bueno, este fin de semana vamos a estar en el hospital, así que vamos a estar tranquila, voy a aprovechar un poco la lectura. Mira, lo importante para nosotros es, y que a ver, esto no tiene tiempo, los únicos tiempos que ustedes van a tener más o menos estipulados son la entrega de los trabajos, que todavía no está. Las lecturas, cuando yo les pido o no les pido, les consulto, es simplemente si entiende, si se entiende, si son claros y la idea es ayudarlos, ¿sí? Punto. No, no más, no es ni un control ni nada, simplemente es ayudarlos. Obviamente los tiempos los marcan ustedes. La propuesta a distancia supone eso, que los tiempos son autónomos de cada uno de ustedes. Nuestra función es que se entienda todo, mayor parte, y que nosotros ayudemos, ¿sí? Ese siempre es el pacto de trabajo con ustedes, ¿sí? Eso no quiere decir que, bueno, en función de sus tiempos, sus realidades, sus dinámicas, nosotros vamos haciendo, ¿se entiende? Esa es la idea. No, no sea un problema. Lo que sí, la semana que viene ya vamos a fijar el trabajo práctico número 1 con las consignas, el trabajo y estipular un tiempo de entrega. No obstante, si alguien tiene alguna dificultad, como siempre, nos habla con nosotros y vemos, ¿sí? Y Gracias. la semana que viene, ahí estuvimos viendo con Bianca, que en eso es más ducha que yo por edad y por experiencia en las redes, en manejo de cuestiones que tienen que ver en el aula, etcétera. Entonces vamos a hacer alguna actividad que recuperemos todos los conceptos, ¿no? Que vimos, capítulo 1, capítulo 2, 3 de Tedesco, todo lo que vimos en el bloque 1 lo vamos a hacer la semana que viene y vamos a dar un cierre de manera tal que los ayudemos a poder resolver el trabajo práctico número 1. Esa es la idea, ¿sí? Cualquier duda o problema, siempre nos consulta, ¿sí? Eso no se haga ningún problema. La idea es que ustedes estén tranquilos, que los podamos ayudar y que vamos a ir. ¿Se entiende? ¿Sí? No, no lo estamos corriendo para nada, ni la idea es esa. ¿Sí? Para nada. Al contrario, siempre, bueno, cada uno tiene sus ritmos y sus cosas. Ese es el sentido de la propuesta. Bien, entonces vamos a arrancar hoy con el capítulo número 3 de Juan Carlos Tedesco. Eh, en el capítulo número 3 de Juan Carlos Tedesco hay un desarrollo de las transformaciones del sistema educativo eh, que en realidad el capítulo 3 es incompleto, pero que de alguna manera vamos a ver enganchado después en el bloque 3. Ahí habría una especie de continuidad. Si el capítulo 3 habla de las transformaciones de los sistemas educativos en América Latina a partir del 80 y los 90 fundamentalmente, pero hay una parte de esas transformaciones que no están desarrolladas en el capítulo, falta una parte que en realidad nosotros lo retomamos en el módulo 3, ¿sí? Vamos a retomar y vamos a profundizar. A esta altura del partido tal vez tendría que cambiar y adelantarlo un poco más. Estaba pensando, incluso hoy que estaba mirando la bibliografía,
pero bueno, este cuatrimestre ya está, esto es así, listo, el profesor ya organizó todo. Por prudencia, no conviene nunca cambiar el caballo en el medio del río. Dice el refrán y es así. Bueno, en primer lugar, en América Latina, en la década del 80, bueno, vamos a hablar de cosas más cercanas. Ustedes son todos jóvenes, yo no tanto. Estas cosas las viví más de cerca. Para ustedes, muchos apenas eran niñitos en esa época y algunos ni habían nacido. Entonces, algunas cosas, por favor, pregúntenme, porque doy por supuesto, tal vez muchas cosas que no sería darlo por supuesto, porque esto ya es historia, ¿no? En la década del 80 se produce la crisis de la deuda en América Latina, ¿no? América Latina se produce una gran crisis de endeudamiento en muchos países y empieza a reconfigurarse de alguna manera el sistema económico productivo en América Latina, donde el modelo desarrollista en cada país, de acuerdo a sus características, empieza a entrar en crisis. La Argentina, esto se da en los 70, ya en los 70, con la famosa crisis del Rodrigazo y todo lo que vino después, pero también en el resto de América Latina esto aparece. No se expresa de la misma manera en todos los países, pero hay algo de esto. Eso implica, de alguna manera, que la crisis de la deuda se expresa en América Latina bajo dos grandes cuestiones. La primera es el aumento de la pobreza y la desigualdad en América Latina, esto es un dato objetivo. Y en segundo lugar, la crisis de la deuda se expresa por procesos inflacionarios en cada uno de los países. Si uno mira, casi ningún país estuvo exento de esto. Tal vez uno podría pensar que Colombia no, pero Colombia es un caso muy especial donde el Estado colombiano, una parte de su territorio, ni lo controlaba, ni que hablar del fenómeno del narcotráfico en la década del 80. Lo hemos visto en las películas, ¿no? Escobar, Pablo Escobar, todo ese tipo de cosas, lo cual es un horror todo eso. No quiere decir que nosotros estemos mejor, a esta altura ya evidentemente estamos no lo sé, no tengo capacidad de decir, pero bueno, ese es el fenómeno de la crisis de los 80. Los sistemas educativos también entran en crisis porque el deterioro salarial de los docentes y la, la idea de que los sistemas educativos ya no responden a los requerimientos y necesidades de las transformaciones productivas que se está dando en el mundo y en nuestra región, empieza a ser sospechado el sistema educativo de que no tiene calidad o que lo que propone como formación no es la adecuada. No se da en toda la misma forma, pero hay una impugnación al sistema educativo en gran parte. Y en algunos casos empieza a haber datos o empieza a haber informes de distinto tipo donde se pone en jaque a los sistemas educativos tanto por su calidad cuanto el costo financiero que eso lleva, es decir, lo que implica en términos de gasto del sistema educativo. Hay una discusión si eso es gasto, inversión, pero digo, lo real es que es parte del presupuesto. Frente a estas cuestiones, las respuestas en América Latina, a diferencia de otros países, está atada a organismos financieros internacionales que lideraron propuestas de transformación de los sistemas educativos. Estoy hablando básicamente del Banco Mundial, fundamentalmente, algunos otros organismos también, pero digo, fundamentalmente el Banco Mundial, donde va a plantear una serie de medidas a partir de informes nacionales. Banco Mundial hace ya en el 87, 88 en la Argentina, hace un informe Argentina, mejoramiento de la calidad. Empieza a hacer una serie de propuestas del sistema educativo y esa propuesta tiene que ver con, uno, descentralización del sistema educativo, es decir, enviar a las provincias, a unidades menores,
el sostenimiento y la administración del sistema. Primera cuestión. Vamos a ver que más adelante este proceso se da, ¿no? Con la transferencia de los servicios educativos a las provincias. El nivel primario se había hecho en los 70 en la Argentina, el nivel secundario y superior se hace en los 90. Primera propuesta. Segunda propuesta que aparece es la idea de construir un sistema de información y evaluación, ¿sí? Para los sistemas educativos. Es decir, la necesidad de que los sistemas educativos tengan un análisis de sus resultados, de cómo está funcionando. Y para eso se solicita un sistema de información, sólido, de información, por un lado, y por el otro lado, un sistema de evaluación de la calidad. Vamos a ver que en la década de los 90 esto aparece en Argentina, pero también en el resto en la América Latina, sistemas nacionales de información de la calidad. Cada país lo va a hacer de manera distinta. En la década de los 90 esto es bastante irregular. Los países no hacen lo mismo, pero van intentándose armar sistemas nacionales de evaluación de la calidad. Recuerden que la Argentina, en el nivel primario y secundario, el primer sistema de evaluación de la calidad fueron las pruebas ONE, ¿sí? Estamos hablando del año 1995. ¿Eh? Y en segundo lugar, merece un renglón aparte de análisis. La evaluación de la calidad aparece con una agencia de evaluación de la calidad del sistema universitario en la Argentina, que fue la creación de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que estableció un sistema de evaluación y acreditación para las universidades públicas y privadas, ¿no? Eso es un segundo aspecto que hay que mirarlo atentamente, que se ha expandido y lejos de achicarse, se ha avanzado a niveles hoy, evidentemente, mucho mayores. Por ejemplo, eso se consolida con la aparición de las pruebas PISA en la década del año 2000, internacional, las pruebas hechas por UNESCO en América Latina a partir también de los 2000, las pruebas TERCE, en el caso de la UNESCO. Y en el caso de la Argentina, las pruebas tuvieron continuidades, ¿no? Hoy se llaman pruebas aprender para el nivel primario y secundario, ¿no? Esto es un tema menor, porque ustedes van a ver que en el tiempo, y esto me estoy adelantando un poco, los datos del debate de las políticas públicas puesto por los actores sociales, políticos, ponen en el centro esos resultados en función de cómo leen esos resultados, qué dicen esos resultados y qué es lo que se proponen en esa materia de resultados. Es decir, lo que quiero decir es que esto se engendra acá, pero el impacto lo vamos a tener más adelante y hoy no hay ministro, ministra, actor en materia educativa, a favor o en contra, que hable de estos datos de una manera u otra. Lo digo de otra manera. Cuando aparecieron las pruebas PISA en el año 2000, la historia de las pruebas PISA, después lo vamos a ver en el bloque 3, pero digo, porque es interesante ver la historia, cómo fue. Pero digo, piensen que la primera prueba PISA la hicieron nada más que 20 países. Hoy son más de 70. ¿Sí? Y nadie está obligado a hacerla. Porque no es que, no, a diferencia del Banco Mundial, el Banco Mundial decía, bueno, yo te presto plata, pero a cambio de prestarte plata, vos tenés que hacer esto en materia de cambio del sistema educativo, ¿no? La OCDE no hace nada de esto, ¿no? La OCDE prueba PISA, dice, usted quiere tener, bueno, hacemos la prueba, la ponemos, ¿no? Le damos los datos, listo, obviamente bajo la regla que tiene que ver la prueba PISA, punto, ¿no? Con auditoría, pero no da dinero, no genera dinero, nada por el estilo. Bueno, ahí estamos hablando ya de una transformación bastante importante. La segunda cuestión la tercera, o perdón, la otra cuestión que tenemos que ver de los sistemas educativos es el aumento o la presencia mayor del sector privado en los distintos niveles del sistema educativo. Esto no es homogéneo en los países, en América Latina, pero sí hay una mayor presencia del sector privado. Por un lado,
porque algunos sectores empiezan a desconfiar del sector público estatal y van al sector privado, y en otro lado porque la oferta del sector privado pudo crecer en mayor medida, ¿sí? Porque el sector estatal no lo podía desarrollar o no tenía el financiamiento o no lo quiso desarrollar, y entonces empieza el sector privado a tener un peso relativo mayor. Eso no es homogéneo, no es homogéneo en los países, no es homogéneo por niveles, es altamente heterogéneo, pero eso es una tendencia que en el caso de América Latina es bastante interesante para ver. Eso es una cuestión para ver. La otra cuestión que aparece en el eje del análisis es la idea de la calidad, ¿sí? Vamos a ver a partir de los 80, así como veíamos determinados debates en la década del principio del siglo XIX, perdón, fin del siglo XIX y principio del XX, unos debates, mitad del siglo XX otros debates. En este momento vamos a tener un debate muy fuerte por la calidad de la educación. ¿Qué se quiere decir con la calidad? ¿Qué conceptos hay de la calidad? Bueno, no es un concepto unívoco, es un concepto multívoco y cada uno puede estar hablando de distintas cosas y todos están hablando del mismo concepto, pero no todos están diciendo exactamente lo mismo. Pero la idea de que el sistema educativo no tiene calidad, que la calidad está puesta en tela de juicio y que es necesario mejorar su calidad, es un discurso persistente. Lo que hay que tratar de ver es qué se quiere decir con cada uno de esos discursos o qué se propone al respecto. Pero esto es otro aspecto central. Nada de estas transformaciones o nada de estos intentos de transformaciones son posibles pensarla si en el medio no se analiza o no se tiene en cuenta que estas transformaciones vienen de la mano de profundas transformaciones entre el Estado y la sociedad en materia de políticas públicas. Los estados empiezan a descentralizar la prestación de sus servicios y a privatizar la prestación de sus servicios. Es decir, lo que antes hacía el Estado, ahora lo hace lisa y llanamente o el privado, o se transfiere al privado, o se privatiza, o se terciariza, o se desregula el sector privado para que haga esa prestación. Digo, esto es un fenómeno que cruza fuertemente. Ahora, ese fenómeno de privatización, de aumento y de cambio de las reglas de juego entre el Estado y la sociedad, en la percepción de los actores, digo, no siempre es un beneficio. No pocas veces eso implica procesos de deterioro económico, personal, a mayor desigualdad y la quiebra de eso que se había construido de manera, en el caso de América Latina, compleja, de lo que se llamó estado de bienestar. Bueno, estamos frente a otras políticas, estamos frente a otro momento histórico y estamos frente a otro debate. En el caso de la Argentina, esto se expresa claramente, ¿no es cierto?, con en la década de los 90, con los intentos de reforma y transformación del sistema educativo, que no estuvieron exentos de conflictos, debate, propuestas y análisis, ¿no? Y ahí tenemos un montón de cosas, como por ejemplo la sanción de la Ley Federal de Educación, la sanción de la Ley de Educación Superior y todos los debates que hubo al respecto. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que lo que está en tela de juicio son dos grandes cuestiones. Uno, el peso relativo del sistema educativo eh, en los presupuestos nacionales, ¿no? Eso es un tema que no es menor, en función del objetivo de los estados de lograr una baja del gasto público y un cierre, un achique de lo que es el déficit fiscal, es decir, cuánto entra, cuánto sale. Y por el otro lado, la, 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 la persistente mirada, el persistente idea de que el sistema educativo no garantiza la calidad de sus servicios a quienes están brindándole. Obviamente, no hay que olvidar que también empiezan a aparecer demandas al sistema educativo de distintos sectores sociales muy heterogéneas, muy amplias, y en algunos casos contradictorias, ¿no? El sistema educativo se pide que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Bueno,
y ahí hay que mirar atentamente. A pesar de esa cuestión, a pesar de todo eso y a pesar de esta persistencia, los sistemas educativos siguen creciendo, es decir, se siguen expandiendo, ¿no? Mal o bien, con mayor financiamiento, menor financiamiento, con sectores dobles de privado, público, más presencia de lo privado, más presencia del sector estatal. Digo, el sistema educativo sigue creciendo y se sigue planteando el aumento de la cobertura del sistema educativo. De ahí que en no pocos países la obligatoriedad escolar crece, ¿no? Lo que antes era el nivel primario avanza sobre la obligatoriedad del nivel inicial, ¿no? Recuerden la Ley Federal de Educación, en el caso de la Argentina, 5 años en el 93, ¿no? Aumentó un año más en la ley, después de la sanción de la Ley de Educación Nacional al año, no me acuerdo la fecha exacta, 2000, después del 2006 fue, pero no me pregunte la fecha exacta, no la recuerdo. Y en tercer lugar, bueno, en la actualidad se está discutiendo el otro día ayer vi la nota, aumentar la obligatoriedad a la sala de tres del nivel escolar, ¿no? Esto lo vi en los diarios, eh, lo miraba. Es decir, se sigue aumentando. En el caso del nivel secundario, en el caso de la Argentina, estoy tomando el caso argentino, pero esto en América Latina más o menos fue igual. Aumentó 2 años del secundario con la sanción de la Federal de Educación y a partir de la Ley de Educación Nacional aumentó a todo el nivel secundario como obligatorio, ¿no? Todo ha traído no pocos debates, pero digo, esos son los procesos. Así, lo que estamos viendo que son procesos de tensión y de transformación muy diferentes a nivel del sistema educativo. Hay una cuestión, sí, que en la década de los 90 aparece con mucha fuerza, eso lo señala el texto de Tedesco, ustedes lo van a tener ahí, que es la idea que la transformación del sistema educativo, la mejora del sistema educativo en torno a lo que da o su propuesta, va a mejorar si lo que se mira son los procesos de gestión del sistema educativo, es decir, cómo se lo gestiona, ¿no? Y entonces ahí aparece una serie de propuestas, ¿sí?, de distinto tipo en materia de gestión del sistema educativo, donde el eje está puesto en la gestión, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener documentos, vamos a tener propuestas, ¿sí? El eje está puesto en la gestión. Entonces, fíjense ustedes, uno puede hablar de tensión, una primera transformación de reestructuración de la relación entre el Estado y la sociedad en torno a la prestación de servicios que hace el Estado, que hace la sociedad, que hace el privado. Esto, hay un corrimiento, ¿no? La idea de que menos Estado, más sector privado, la sociedad civil, eso, cada discurso no es homogéneo. Por el otro lado, la idea que el sistema educativo no está prestando la calidad, o no está haciendo, que está haciendo que no tiene la calidad suficiente, ¿sí?, está sospechado, pero por el otro lado aparece la necesidad de expansión del sistema educativo, es decir, todo al mismo tiempo. Obviamente esto no es lineal, esto es contradictorio y esto es problemático, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer problemas estructurales. ¿Cuál en el caso de América Latina? Bueno, el problema del financiamiento, ¿no? Eso, en el caso de la Argentina, se ha expresado en numerosos conflictos, sigue siendo conflictivo. Me eximo explicar esto en el día de hoy. Están discutiendo en el Senado una ley sobre el financiamiento de las universidades. Entonces uno dice, no, esto es mucho, poco, no podemos hacerlo, lo podemos hacer. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Me eximo de explicarlo lo que está en la provincia de Santa Fe. Hoy acaba de haber una discusión sobre estas cuestiones, también vinculado al tema de otra cuestión que tiene que ver con la jubilación de los docentes, pero bueno, tiene también con la cuestión salarial, este tipo de cosas, ¿no? Seguimos discutiendo estos temas siguen siendo problemáticos. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que considera Tedesco que se da en el periodo? Es considerar al alumno, desde no poca propuesta, la idea de considerar al estudiante y a la familia como cliente. Y esto sí es un aspecto que tal vez habría que prestarle atención. El texto, para mi gusto, no lo desarrolla en su totalidad, en la temática,
pero hay que darle una vuelta de tuerca para pensar adecuadamente qué es lo que pasó, porque creo que algunas cosas que pasó interpelan al sistema educativo y generan no pocas cuestiones del sistema educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, cuando cuando las transformaciones o cuando desde alguna perspectiva las transformaciones del sistema educativo se empiezan a pensar desde el punto de vista de generar o de que las personas o las familias demanden como clientes, la idea que aparece es que el sistema educativo es burocrático, rígido, no se mueve, no se adapta a la demanda de los actores y que si los actores demandan como clientes, va a hacer que el sistema educativo sea más flexible, se adapta a las demandas de los actores, ¿sí? Permita responder a esas demandas y mejore su calidad, ¿no? Ahí aparece la idea de que la familia ya no, la idea de la familia no es que no es la vieja idea de que la familia debía participar en la escuela y con su participación y su voz lograba participar en la comunidad educativa para armar algún tipo de propuesta educativa. ¿Cuál era esa participación? ¿Cómo se daba? Bueno, eso era parte de la discusión, sino que la familia demande como cliente. ¿Qué significa desde el punto de vista de esas propuestas demandar como cliente? Y ahí está el quid de la cuestión. Y eso no está, para mi gusto, bien explicado en el texto de Tedesco, que da la palabra cliente nomás, o como consumidor. Si no lo quieren poner como cliente, como consumidor, que es lo mismo en este caso, consumidor o cliente. La idea es que el consumidor busca en el mercado obtener la máxima ganancia al menor costo posible. ¿Sí? Cuando yo voy al mercado a consumir o a ser cliente en el mercado, exijo la máxima calidad al menor costo posible. Cuando digo la calidad es que me sirva, ¿se entiende? Es decir, que me sea útil a mí, ¿sí? Que me sirva a mí. La utilidad siempre es una curva decreciente. La curva de utilidad siempre es decreciente, es un fenómeno económico, ¿no? Lo doy un ejemplo. Vaso de agua. El primer vaso de agua, tenés sed. ¿Sí? En el primer vaso de agua, ¿no? Te da mucha satisfacción, ¿no? El segundo vaso de agua, menos. El décimo vaso de agua, querés vomitar el agua. ¿Se entiende? Eso es negativa. Bueno, esa es la lógica de la ganancia, perdón, esa es la lógica de la curva ¿no? de la utilidad. Pero a su vez, ¿no? El precio de algo está dado en el mercado, en ese juego de ofertar como cliente. Yo estoy dispuesto a pagar en función de la utilidad que creo que tenga. Por el primer vaso de agua voy a pagar mucho, por el décimo vaso de agua no lo agarro ni que me lo den gratis, ¿no? Estoy exagerando en el análisis, pero eso para tratar de entender cómo funciona la lógica de ser cliente, de ser consumidor en el mercado. Digo, me eximo de decirlo, la sociedad capitalista funciona en función del mercado. Es decir, el mercado. Y el mercado empieza a aparecer no solamente en un solo lugar, sino empieza a aparecer en nuestras vidas cotidianas. Es decir, todo el tiempo nos estamos construyendo, nos estamos armando como clientes y consumidores de distintas propuestas. Históricamente, por alguna razón histórica, la educación no aparecía de esta manera, la educación aparecía en realidad más bien históricamente, ¿para qué? Bueno, para producir o para la idea de formar ciudadanos, ¿no? Para el Estado-nación, para tener una identidad nacional, ¿no? Eso estaba dando vuelta. Eso no quiere decir que no tenía alguna cuestión económica, sí estaba, pero estaba ahí guardada. Lo que aparece ahora bien claro es ya no que la idea de la educación atada a lo económico es una necesidad de las sociedades, por ejemplo, en términos de la teoría de recursos humanos que necesita la sociedad para 20 años, o en teoría del capital humano, cuál es la utilidad, cuál es la utilidad individual o cuál es la utilidad social, sino que yo como cliente voy al mercado y demando en función de eso y trato de tener la mayor ventaja, la mayor utilidad al menor costo posible. Si las familias demandan a su escuela o a su institución educativa como consumidores, lo que va a pedir cada familia es cuál es su máxima utilidad, ¿sí?
en función de lo que va a la escuela y cuál es el menor costo que está dispuesto a pagar, planteando pocos problemas, ¿sí? O planteando pocas tensiones esta mirada. Y ahí aparecen no pocas cuestiones que son necesarias a revisar. ¿Por qué? Bueno, en el texto de Tedesco tienen algunas ideas, como decir, bueno, cuidado con esto, porque en sociedades desiguales no todos tienen capacidad para demandar de la misma forma, ¿sí? En sociedades desiguales no todos tienen la misma equidad en función de, ¿sí? En sociedades desiguales, ¿sí? Bueno, las instituciones, ¿sí? Si yo trato de tener, yo tengo, o lo voy a decir de otra manera, no lo hice así el texto de Tedesco exactamente, pero le voy a dar una vuelta de tuerca a eso. Permítanmelo esto. Este, esto. Las escuelas o las instituciones, no digo las escuelas, las instituciones educativas, porque escuela en la Argentina está asociada a escuela primaria, ¿no? Es las instituciones, las que son de primaria van a quedar a trompar, y tienen razón. Las escuelas, las instituciones educativas, ¿sí? Empiezan a tener clientes deseables, pero también empiezan a tener clientes indeseables, ¿sí? Y si a su vez esto lo ato a juicios de valor de la evaluación de la calidad, voy a tener clientes cuyo dato, resultado me mejora y me permite ir al mercado y competir, y otros que me lo achatan, no me lo mejoran o los considero un lastre. Bueno, esto plantea un escenario problemático, ¿sí? La década de los 90 estuvo atada a estos debates, eh, pero eso no implicó que de alguna manera o no implicó, perdón, que quedaran en la década marcada por algunas políticas de transformación educativa. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, la descentralización. Los sistemas educativos se han descentralizado y ha aumentado o ha intentado aumentar lo que se ha denominado la autonomía escolar, es decir, la mayor autonomía de las instituciones educativas. Si esa autonomía se la revolearon por la cabeza, o esa autonomía fue dada, o esa autonomía fue, porque siempre fue así, o esa autonomía es parte de una construcción de política educativa, es interesante ver. Pero, digo, esto aparece fuertemente. En segundo lugar, la idea de que las instituciones educativas, al descentralizarse, pueden generar proyectos institucionales diferentes de acuerdo a la clientela o de acuerdo al perfil de demanda de esos padres o de esas familias, perdón, de esas familias, ¿sí? Y deberían adaptarse a las necesidades o a las demandas de esas familias. Esto plantea no poco debate. Segunda cuestión. Tercera cuestión. El sistema educativo tiene más autonomía o se declama más autonomía o se le pide más autonomía a las instituciones, pero por el otro lado, ¿sí? Se reclama mayor rendición de cuentas, mayor accountability, ¿sí? En inglés. Accountability es rendición de cuenta de los resultados, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer pruebas nacionales, pruebas provinciales, pruebas de todo tipo, donde intentan medir si el sistema está funcionando correcto o incorrectamente. Si esas pruebas son públicas, si esas pruebas no son públicas, esas pruebas se usan para hacer ranking de instituciones educativas o no, depende de cada sistema educativo. Pero esto apareció fuertemente. Y por último, hay dos grandes puntos, en esto coinciden todos, hay dos grandes puntos de tensión en esto, que son el trabajo docente empieza a estar tensionado fuertemente por demandas complejas, contradictorias, abiertas. Más inclusión, más esto, más lo otro. Demandas que no son todas ilegítimas, cuidado, no estoy diciendo que una demanda por inclusividad es ilegítima, digo, son demandas cada vez más complejas y muchas veces contradictorias, ¿sí? Cuando digo contradictorias, una va por un lado y otra va para el otro, ¿sí? O las familias, unas quieren esto y otras quieren esto otro, ¿no? Eso pasa.
pero la demanda de la familia siempre aparece como legítima en función de si la convierto como cliente, es legítima. Y por el otro lado, no, el trabajo docente empieza a estar fuertemente tensionado, muy fuertemente tensionado, muy fuertemente tensionado por distintas razones, ¿no? Como tengo que tener más calidad, tengo que tener más profesionalidad, como tengo que tener más productividad, tengo que tener más capacitación, como tengo que tener más capacitación, tengo que aumentar los resultados y tengo que estar dando cuenta y mirando, ¿sí? Ya no solamente mi planificación, lo que hago en el aula, cómo evalúo qué hacen mis estudiantes, sino también lo que me dice la prueba y qué resultado tiene la institución y cómo aporto o no aporto nada a esto. Trabajo docente tensionado. Y el otro punto de tensión es la gestión directiva de las instituciones. ¿Sí? Lo vamos a trabajar en profundidad en el bloque 3, pero quiero adelantarme con esto, con el tema. En el sistema anterior, de todo lo que llamé antes, el directivo, varón o mujer, era el representante del Estado. Se lo consideraba el representante del Estado. Malo o bien, representante del Estado. Te pagaban un bien, te pagaban más, era el representante del Estado. ¿Se entiende? Y en función de ser representante del Estado, lo que se le pedía y algunas cosas, haga esto, ¿no? Y por el otro lado era el representante del Estado. Tenía que cumplir la norma que el Estado establecía. El Estado lo podía establecer la norma más abiertamente o menos abiertamente, pero era. La norma podía ser más democrática o menos democrática, pero era eso. Primero. Segundo, ese sería el director o directora como representante del Estado. Primera metáfora, primera figura, ¿sí? Que anda dando vueltas. Existe, existió. Segunda figura, empieza a pedírsele al representante, además que sea representante del Estado, que sea una especie de gerente que use eficazmente los recursos y eficientemente los recursos, es decir, que genere más productividad a menor costo posible, o lo digo de otra manera, trate de hacer mejor las cosas, pero no gaste tanto lo posible, ¿sí? Como un gerente, ¿sí? Y entonces ahí aparece ya no la figura del director como representante del Estado, sino la figura del director como gerente, ¿sí? Y está tensionado todo el tiempo por los resultados, ¿no? Que menos chicos repitan, que menos chicos tengan, que menos chicos, bueno, que más chicos aprueben, perdón, que más chicos aprueben, que más chicos pasen de grado, que más chicos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, resultados todo el tiempo. Gerente. El tercero es que, digo, fíjese, si tenemos el director, representante, ahora tenemos el director como gerente. El tercero es una interpelación a que el directivo, director o directora, debe armar un proyecto institucional comunitario de acuerdo a la demanda de su entorno en el espacio social e histórico donde está la institución educativa, su entorno, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea de que es una especie de gestor comunitario, si lo quieren llamar así, ¿no? ¿Sí? Ya eso es otra idea. ¿Sí? Y entonces tiene que haber un proyecto institucional, ese proyecto institucional podemos estar todos de acuerdo, una imagen objetiva de la institución donde estemos todos de acuerdo, es decir, y ya el directivo no piensa ser, no tiende a ser pensado como ni el representante del Estado ni el gerente, sino una especie de líder. ¿Sí? Y con liderazgo, entonces aquí empieza a aparecer la palabra liderazgo, ¿no? Y en esa idea de liderazgo, la idea de que ya no sos ¿no? Sos la idea de como el promotor, el que mueve, el que va, el que hace el que genera un ethos, una idea común en la institución y hace que la institución funcione. Ya estamos en otra cuestión del directivo. Y el tercer modelo de directivo es el directivo negociador, ¿sí? Es decir, el directivo que frente a racionalidades diferentes, la del Estado, la de los maestros, la de los padres, la de las madres, la de los chicos, la del entorno, etcétera, con racionalidades y gramáticas distintas, está todo el tiempo negociando eso para que la institución funcione. Es una especie de negociador permanente, ¿no? Con racionalidades diferentes, pero a su vez teniendo que sostener la racionalidad de la institución educativa, que es que la gente aprenda, ¿no? Aprenda algo con algún sentido. Eso hace que la gestión directiva pasa a ser una actividad de riesgo.
o fuertemente estresante, o fuertemente problemático, o un punto de tensión en la mirada constante de las políticas educativas. ¿Sí? Eso yo creo que es lo más interesante del periodo. Y eso lo vamos a ver en el bloque 3, pero eso es lo que yo creo que hay que mirar atentamente. No porque está bien o mal, no estoy diciendo que el directivo no tenga que ser responsable, no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que todo esto está todo junto, ¿sí? Y esto está tensionado y esto hay que mirarlo complejamente, ¿sí? Y esto hace que em, las políticas sean complicadas. Ni que hablar cuando yo me encuentro frente a dos fenómenos diferentes. Tampoco lo explica el texto de Tedesco, pero ya voy adelantándome al bloque 3. Primera cuestión. Las políticas educativas tienden a descentralizar los conflictos y a quedarse desde los estados con el discurso de la calidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué hacen las políticas? Dice, la política educativa dice, transfiere los conflictos, hágase cargo, responda a los conflictos, ¿sí? A la instancia menor, pero se queda con el discurso de la calidad. Yo voy a evaluar, yo voy a controlar, yo voy a hacer que esto funcione. Entonces, el Estado vuelve a tener poder controlando el discurso de la calidad, pero por el otro lado transfiere los conflictos a las unidades menores. Bueno, eso produce un punto de tensión en todo el tiempo. Pero por el otro lado aparece algo más problemático. Digo, eso es un punto, ¿no? Digo, eso genera una capacidad de los estados de dar gobernabilidad a los sistemas educativos, pero por el otro lado aparece una tensión con la transferencia de responsabilidades a unidades menores que no siempre tienen la capacidad de resolver esto, porque no tienen los recursos, porque no pueden, o porque se les escapa a sus decisiones. Y el otro punto más conflictivo es el siguiente, y es el más difícil de ver. Las reformas pasan, ¿no? Las dinámicas un día se plantea una cosa, mañana se plantea otra, mañana se plantea otra, y el sistema educativo no cambia. Las instituciones siguen funcionando igual. Es decir, la gramática de las instituciones no se mueve. ¿Mm? Hoy me dicen que haga esto, mañana me dicen que haga esto, mañana que dice que haga esto, mañana el otro viene y dice lo otro, exactamente lo contrario, pero la gramática de la institución no permea las transformaciones, los intentos de reforma, no permean la gramática de la institución. No solamente eso, sino que no pocas veces la gramática de la institución lo que hace es filtrar eso, ¿sí? Y entonces, las reformas van pasando, los intentos de reforma van pasando y el sistema educativo daría la sensación, la percepción de los sectores, no cambia, cambia poco o cuesta cambiar. O el tema del cambio educativo se transforma en problemático. ¿Sí? Y ahí es donde aparecen las discusiones sobre el cambio educativo. Tal vez lo que voy a decir ahora es discutible, pero digo, pero para que lo tengan en cuenta, que lo vamos en el bloque 3, tal vez la pandemia y con la aparición de los entornos digitales donde irrumpieron de una manera, no sé si feliz, pero irrumpieron fuertemente, aceleró alguna de estas discusiones de manera enorme. Pero no estoy diciendo que las haya acelerado para bien. Creo que hay que mirar atentamente. ¿Por qué? Bueno, porque de la noche a la mañana busque buscar otras alternativas, ¿no? Para poder mantener las propuestas educativas. Claro, la sensación que tenemos, o los datos, lo que nos dicen, es que no todo eso funciona bien, funciona complejamente, funciona de manera desigual, hubo persistencia, o al menos, como dicen algunos, voy a usar un concepto que usa María Nardo, una calamidad, ¿no? Fue la percepción de los actores, fue una calamidad. Bueno, eso está abierto para ver. Lo que quiero decir en el capítulo 3 es recuperar esta idea de qué es lo que está pasando, es decir, qué es lo que está pasando, qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años en materia de política educativa y cómo nosotros
lo podemos pensar cómo eso afecta la gestión de las instituciones educativas y eso nos da una especie de escenario para pensar complejamente. Lo que estoy diciendo es que nada de esto es blanco-negro, esto hay que someterlo a la discusión y cada uno de ustedes me pueden hacer 500 observaciones o críticas a esto y probablemente todas sean correctas, porque yo estoy tratando de mirar muy por arriba, ¿sí? Y esa por arriba hace que pierda de vista un montón de cosas, ¿sí? Estoy haciendo una mirada. Dos cosas, ¿sí? Que son centrales para ver en este periodo. La primera es, todo análisis actual de las políticas educativas tiene que ser multinivel. Esto significa, yo cuando analizo una política educativa de cualquier país, de cualquier sistema educativo, ya tengo que incorporar el multinivel. El nivel internacional, el nivel regional, el nivel nacional y el nivel local. No puedo hacer como hacía antes, mirar un solo nivel. Tengo que mirar todo. Ese análisis se me complica, ¿sí? Tengo que hacer análisis multiniveles. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Qué se da, ¿no? Entre lo local, lo nacional, local, lo nacional, lo regional y lo internacional? Internacional, tómenlo entre comillas, porque qué es internacional depende que mire y cómo me ubique, ¿no? Una cosa es si estoy en el polo chino, otra cosa es si estoy en el polo ruso, otra cosa es si estoy en el polo no sé dónde. Pero ya hay tendencias internacionales, ¿no? No, eso es un problema. Es decir, el análisis multinivel, cada vez más, se necesita para pensarlo complejamente. Tanto porque estás adentro cuanto porque estás afuera, ¿sí? Eso es un problema. Adentro o afuera. O incluido o excluido, ¿sí? O central o periférico, no importa. Análisis multinivel. Primera cosa. Y la segunda cuestión que sí es fundamental tener en cuenta en este periodo es que cambian las regulaciones, es decir, las regulaciones, que son esas interacciones que permiten que el sistema funcione, cambian dramáticamente. Las regulaciones durante buena parte del sistema educativo eran relativamente estables. ¿Qué era una regulación del sistema educativo? La norma jurídica, el reglamento. A lo sumo después se empezó a incorporar el currículum como otra regulación, ¿no? ¿Qué dice el currículum? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Si lo acepto, si no lo acepto, si lo negocio, me enfrento, hago una cosa diferente, el currículum prescripto, el currículum oculto, etc. Las regulaciones actuales de los sistemas educativos tienden a ser más complejas e incorporar todas ellas mayor conocimientos. Si yo quiero entender qué carancho mide PISA, tengo que hacer un esfuerzo intelectual para entender todo eso. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento incorporado técnico, la psicometría, qué son las evaluaciones, cómo miden, cuestiones estadísticas, ¿no? Si yo quiero entender qué es la prueba a aprender, cómo se hace, tienen mayor, todas las regulaciones nuevas tienen mayor cantidad de conocimiento incorporado. Lo voy a decir por otro lado. Si yo quiero entender un diseño curricular actual, tengo que entender qué prescripción, la idea de competencia, qué quiere decir, una concepción de sujeto, una concepción de psicología, de aprendizaje, tensiones que hay en la cuestión de aprendizaje de un lado y del otro, etc. De la misma manera, si yo quiero entender qué es un proyecto institucional, cómo se arma un proyecto institucional, eso implica una serie de conocimientos específicos donde hay mayor cantidad de conocimiento incorporado, que es una dimensión, cómo se toma un indicador, cómo se construye un dato, cómo se construye un proceso, cómo se participa, cómo se hace una sensibilidad. Bueno, desde cuestiones de dinámica institucional, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo eso funcione, lo hagamos, no nos matemos todo el tiempo? Para decirlo rápidamente, implica mayor cantidad de conocimiento. Toda regulación actual implica mayor cantidad de conocimiento incorporado. Pero cuidado, cuidado con esto. El conocimiento no es solamente el conocimiento experto, científico. También está el conocimiento burocrático, el que genera y arman las lógicas burocráticas de los estados, ¿sí? Cuando digo la lógica burocrática, digo los ministerios, ¿no? Te bajan una resolución, te bajan una circular, piripipi, ¿no? Que dice, bueno, de mañana usted tiene que hacer un proyecto, y hay un montón de conocimiento, hay otro tipo de conocimiento. Y el otro conocimiento es el que tienen los actores, ¿sí?
donde frente a todo esto también construye sus conocimientos, ¿sí? Por oposición, por negociación, por enfrentamiento, también construye sus lógicas de conocimiento. Entonces el conocimiento se transforma en algo estratégico, importante, pero también complicado, ¿sí? Lo digo por diferenciación. Cuando se armó el sistema educativo, a final del siglo XIX, había un conocimiento experto en manos de algunos que decía, vamos para acá y vamos a hacer esto, ¿sí? Y este es el progreso, este es el sistema y lo vamos a hacer como nosotros queremos. Si eso fue bueno, fue malo, sirvió, no sirvió, es harina de otro costal. Pero así se hizo, ¿sí? Y uno trata de entender, bueno, pero ¿por qué tomaron tan bueno? Porque Sarmiento estaba en Inglaterra, vio los libros de Horace Mann, después se fue a Estados Unidos, vio a Horace Mann y ahí trajo y vio el sistema funcionaba y estaba viendo la pedagogía de las estas normalistas, ¿no? Y después, ¡pum! Eso. Y el proyecto de Sarmiento tenía que ver con lo que había escrito Horace Mann, ¿no? Estamos mirando en realidad la propuesta de Pestalozzi, la vieja propuesta de Pestalozzi. Para los que son maestros, maestras, saben de lo que estoy hablando. Hoy el conocimiento incorporado en las regulaciones son mucho más complejos, mucho más difíciles de entender, eh, pero no, y perdón, y al mismo tiempo también puesto en dudas, ¿sí? El conocimiento experto y el conocimiento de las burocracias está puesto en duda por su valor, por interés o por considerar si son justo, injusto, adecuado, inadecuado, porque nos oponemos. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces eso hace que estamos en un momento de mayor complejidad, pero también de mayor incertidumbre en términos de el movimiento de todo esto que se da. Pero bueno, es el mundo en que vivimos. Y esas son las tensiones, si uno quiere mirarlo a grandes rasgos. Yo no he explicado todo, simplemente he explicado una parte. Esto ustedes a partir de esto, la idea es que ustedes lo vayan ampliando, ¿no? Con su experiencia, sus saberes, sus conocimientos, y esto empieza a mirar, o podamos mirar esto de manera más compleja. Pero bueno, por algún lado hay que empezar, o bueno, retomar. Pero no hay que retomar de cero, sino recuperando todo eso que ustedes conocen, ¿sí? Y que han aprendido y que tienen, pero para entender las condiciones actuales. Bien, esto sería el capítulo 3 de Tedesco. La semana que viene, lo que vamos a tratar de hacer en el encuentro la semana que viene es una vuelta sobre el capítulo 1, 2 y 3 y vamos a tratar de volver a poner en valor todo eso y tratar de recuperar ideas e ir centrando ideas. Cuando digo centrando ideas, digo no solamente lo que dice el texto de Tedesco, sino también cosas que ustedes puedan poner en tensión, ¿sí? Y ya ahí tendríamos el cierre para el trabajo práctico número 1, que es la primera instancia evaluativa, y nosotros creemos que con esto y lo otro, más el material que tienen, van a poder afrontar esa instancia evaluativa con el menor esfuerzo posible, pero al mismo tiempo con la idea de que sea lo más creativo y rico posible para todos ustedes, que los enriquezca, que les enriquezca a ustedes, ¿sí? Esa es la idea, ¿se entiende? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, traten de, si pueden avanzar un poco en las lecturas, la semana que viene recuperamos todo, ¿sí? Entonces, y hacemos un cierre para que les sirva a ustedes a la hora de poder resolver la actividad evaluativa, pero no es necesaria, la idea es enriquecer todo esto y seguir avanzando en el análisis. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches.